Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy comenzamos a estudiar un nuevo libro de la Biblia, el libro del profeta Jeremías. Para ello te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones concedidas, por tus cuidados y por tu amor. Nos disponemos ahora a abrir tu palabra para comenzar el estudio del libro del profeta Jeremías. Acompáñanos, Señor, guíanos por medio de tu Santo Espíritu para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros por medio del profeta. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El profeta Jeremías es el segundo profeta mayor de la Biblia. El nombre de Jeremías, aunque es incierto su significado, según algunos estudiosos por la composición del nombre, puede significar Jehová establece o Jehová lanza. Jeremías era de la línea sacerdotal. Fue llamado a ejercer su ministerio en los últimos 40 años de la historia de Israel como nación independiente. Elena de White resume su ministerio de la siguiente manera. Durante 40 años iba a destacarse Jeremías delante de la nación como testigo por la verdad y la justicia. En un tiempo de apostasía sin igual, iba a representar en su vida y carácter el culto del único verdadero Dios. Durante los terribles sitios que iba a sufrir Jerusalén, sería el portavoz de Jehová. Habría de predicar la caída de la casa de David y la destrucción del hermoso templo construido por Salomón. Y cuando fuese encarcelado por sus intrépidas declaraciones, seguiría hablando claramente contra el pecado de los encumbrados. Despreciado, odiado, rechazado por los hombres, iba a presenciar finalmente el cumplimiento literal de sus propias profecías de ruina inminente y compartir el pesar y la desgracia que seguirían a la destrucción de la ciudad condenada. Libro Profetas y Reyes, página 299. El libro de Jeremías es una mezcla de sermones proféticos para Israel, combinados con datos biográficos e históricos concernientes a los últimos días del reinado de Judá y mensajes para cada uno de los últimos reyes de esta nación. Aunque no fue escrito en orden cronológico, este es un profeta del que más sabemos que otros profetas por la narración de su propia experiencia. Jeremías contó con la ayuda de un redactor llamado Baruc, que al parecer era un hombre muy educado y quien Jeremías le confió además tareas muy particulares. Jeremías fue el profeta de la religión sincera. Su mensaje invitaba a abandonar lo externo y superficial para volverse a lo interno y real. Jeremías, por naturaleza tímido y retraído, con frecuencia luchaba contra intensos conflictos íntimos, pero mediante el poder divino desarrolló un valor espiritual que lo convirtió en un héroe poderoso para Dios. Algo interesante es que 600 años más tarde, Jeremías fue comparado con la obra del Mesías. Miremos Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Cuán honrado se hubiese sentido este particular profeta al saber que su ministerio fue comparado con el del Salvador. Entonces estudiamos el mensaje de este profeta Jeremías y saquemos lecciones prácticas para nuestra vida. Capítulo 1. Llamamiento y misión de Jeremías.
En este capítulo vemos el resumen de la vida de Jeremías, su llamado a ser profeta, su trabajo, el tiempo de sus ministerios, las dificultades que tendría y su triunfo. Además encontraremos las primeras visiones que Dios le confió y su significado. Los versículos 1 al 3 nos da una breve biografía de Jeremías y nos ubica en el marco histórico. Miremos el versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que residieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Jeremías era hijo de sacerdotes, por lo tanto descendiente de Aarón. Anatot quedaba a unos 4 kilómetros de Jerusalén por el noreste y era una de las 6 villas asignadas a los sacerdotes. Fue preparado en el conocimiento de la Torá, ya que una de las funciones de los sacerdotes era la enseñanza de los caminos de Dios. Como buen aprendiz, estaba familiarizado con el templo y su distribución interna. El libro nos revela a un hombre fervoroso y fiel, aunque no era un sacerdote oficial, sino uno que estaba preparado para oficiar, y le llegó entonces el llamado del Señor. Y eso es lo que se describe en los versículos 2 y 3. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el mes 5. Dios los llamó al oficio profético en el reinado de Josías cuando llevaba 13 años como rey. Algunos consideraban que sería más o menos entre el 628 y 627 a.C. El niño rey llegó a ser un gran reformador y llevó al pueblo a una adoración fiel al Señor. Pero Josías murió súbitamente tras tomar una decisión equivocada de enfrentar al rey egipcio Necao. Y Josías, disfrazado de soldado, estaba entre el recio de la batalla cuando fue herido de muerte. Necao puso en el trono de Judá a Joacás, que fue rey por 3 meses. El ministerio de Jeremías va hasta el último rey de Judá, que es Sedequías, hasta cuando las tropas de Babilonia vinieron y destruyeron el templo. Paradójicamente, Jeremías fue liberado de la cárcel por los babilonios, quienes querían llevarlo a Babilonia, pero él prefirió quedarse en las ruinas de Jerusalén y posteriormente, contrario a su voluntad, fue llevado a Egipto, donde los babilonios atacaron allí. Allí en Egipto dio su último mensaje de advertencia a los judíos que habían huido a estas tierras. Fue en ese país extranjeros donde llegó el fin de su carrera como un gran profeta del Señor. Siguiendo nuestro estudio de este capítulo 1 de Jeremías, en los versículos 4 al 10 describe el llamado del profeta, su dilema y la seguridad del cuidado de Dios sobre el profeta. Miremos el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Esta frase nos lleva a recordar que esta vocación no había sido suya por elección humana, sino por orden directa de Dios. No se autoproclama profeta. Esta es una iniciativa divina. La convicción íntima del llamamiento divino fue la fuerza que lo impulsó a realizar su ministerio y fue su apoyo y sostén en momentos de desánimo. Miremos el versículo 5. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí hay varios elementos que debemos considerar. Número 1. Antes que Jeremías naciera, Dios había tenido el propósito de que fuera un profeta. Los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Dios tiene un plan, salvar a la humanidad, y en ese plan decide usar a hombres redimidos, rescatados para que sean sus mensajeros. Dios tenía un propósito para la vida de Jeremías, y esto nos recuerda que todas las personas tenemos un lugar para trabajar y una gran responsabilidad en el plan de Dios. Elena de Guay afirma, cada uno tiene un lugar en el plan eterno del cielo.
Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 262. Todos nosotros formamos parte del plan de Dios. La verdadera satisfacción de nuestra vida es conocer nuestro lugar en el plan de Dios y desempeñar la tarea que se nos ha confiado fielmente. En segundo lugar, el texto dice: antes que naciese te santifiqué. Este viene del hebreo kadash. Este verbo usado aquí significa declarar sagrado o te tenía consagrado. Dios había apartado a Jeremías para una obra especial. Lo había asignado para que realizase su tarea profética especial. Algo interesante que debemos considerar es que Jeremías podía haber rechazado el llamado divino. Todos los hombres al nacer tenemos esa facultad de decidir, pero somos responsables por la decisión que tomemos y estamos llamados a desarrollar plenamente nuestras aptitudes. Dios tiene para nosotros una tarea asignada. Miren esta cita: el lugar específico señalado para nosotros en la vida es determinado por nuestras aptitudes. Libro La Educación, página 259. Debemos entonces describir cuál es el lugar que el Señor nos ha asignado y cumplir su propósito y dejar que se desarrolle su plan en nuestra vida. En tercer lugar, el ministerio de Jeremías no estaba determinado solo para Israel. El Señor le dice: te di por profeta a las naciones. Un profeta es aquel que recibe las revelaciones directas de parte de Dios para comunicarlas a otros. Esta obra, que se origina en Dios, se extiende a los gentiles. Su mensaje tendrá repercusiones mundiales. A nosotros se nos ha enviado a proclamar el mensaje de Dios a toda tribu, pueblo, nación y lengua. Sigamos con el versículo 6. Yo dije: Señor Jehová, yo no sé hablar, porque soy un muchacho. El joven profeta se aterrorizó ante la idea de cumplir una labor tan importante. La reacción de Jeremías es que se siente incapaz e indigno para realizar esta obra. Fue preparado para ser sacerdote, no profeta. Incluso dice que es torpe para hablar, igual que Moisés. Jeremías se cree que tenía en ese momento entre 18 a 20 años. Entonces dice que su inexperiencia, su juventud lo veía como un impedimento porque sentía que no podía expresar su mensaje en el lenguaje apropiado, sentía que le faltaba elocuencia. Esto fue precisamente lo que habilitó a Jeremías para el trabajo que se le asignaba. Versículos 7 y 8. Me dijo Jehová: no digas, soy un muchacho, porque todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios se negó a aceptar las excusas del profeta y respondió con una declaración categórica de su voluntad. Cuando Dios ordena, está fuera de lugar los pensamientos que giran en torno al yo. Dios podía moldearlo, podía enseñarle, podía guiarlo y formarlo como profeta. Y le pide a este joven Jeremías que no tenga temor, que el Señor siempre estará a su lado, que en las dificultades que pasará Dios nunca lo dejará solo. Es de entender que Dios nunca llama a los más capacitados, sino que capacita a los que envía. Porque a veces nosotros podemos caer en la trampa de confiar más en nuestra preparación, en nuestras habilidades que en Dios. Pero cuando nos sentimos incapaces, indignos, Dios puede obrar con mayor facilidad. Y eso fue lo que ocurrió con los apóstoles. No eran los más preparados, no eran los más dignos. Humanamente hablando, no se los hubiera confiado tanta responsabilidad. Pero Dios los capacitó, los formó para llevar adelante una tarea especial. Hoy Dios te llama a desempeñar una tarea especial para Él. No confíes en tu fuerza o habilidad, sino en el poder de Dios. Miremos los versículos 9 y 10. Extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová:
he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Dios hace dos cosas para reafirmar a este joven en el ministerio profético. Número 1, el Señor extendió su mano y tocó su boca. Le dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Después que fue llamado, Dios realiza ese solemne acto de consagración como símbolo de la comunicación de nuevos poderes de pensamiento y expresión. Después del toque de esos labios, Jeremías se sintió seguro de que no habría incertidumbre en su mensaje. Si no sabes hablar, pues no hables tus palabras, habla las palabras del Señor. Si eres torpe de labios como Moisés o Isaías, pues el Señor purifica tus labios. Jesús dijo que no tengamos temor de hablar porque el Espíritu Santo es quien responderá por nosotros. Mateo 10:20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esta es la seguridad que debemos tener al trabajar por Cristo. En segundo lugar, el Señor le da promesas de su compañía, de su dirección. Dios va a estar a su lado, Dios lo va a guiar, Dios lo va a fortalecer, Dios lo va a convertir en alguien que destruye, pero también en alguien que edifica. Dios es quien le da autoridad, ¿sabes? Dios es quien nos da la tarea y Él es quien la hace a través de nosotros. Así como Cristo envió a sus discípulos, envía hoy a los miembros de su iglesia. El mismo poder que los apóstoles tuvieron es para los apóstoles modernos. Si desean hacer de Dios su fuerza, Él obrará con ellos y no trabajarán en vano. Comprendan que la obra en la cual están empeñados es una obra la cual el Señor ha puesto su sello. Dios dice a nosotros y nos envía a seguir anunciando las palabras que nos ha dado, sintiendo su toque santo sobre nuestros labios. Esto está en Hechos de los Apóstoles, página 479. No hay excusas. En las manos del Señor seremos instrumentos poderosos para salvar a otros. En tercer lugar, el Señor le dice que lo ha puesto sobre naciones y reinos. El profeta fue inestimado con la autoridad de Dios para ser su representante y le fue dada autoridad para declarar los propósitos que Dios tenía para las naciones. Su palabra había de ser la palabra de Dios. Su tarea sea doble al anunciar el propósito de Dios, que era derribar, pero también edificar. Entonces Dios procede a entrenar a este joven profeta, dándole las primeras visiones y su significado. Esto es lo que va del versículo 11 hasta el 16. Leamos los versículos 11 y 12. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo respondí, veo una vara de almendro. Me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. La primera visión es la de un almendro. Esto tiene implicaciones importantes para Jeremías, ya que era de la familia sacerdotal. El almendro le recordaba el candelabro de 7 brazos que tenía la figura de un almendro, el que debía estar encendido todo el tiempo. Además, el almendro era el primer árbol en florecer en la primavera. Dios estaba despierto y vigilante sobre su pueblo y rápidamente, oportunamente, por eso el Señor dice, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios está dando su advertencia a tiempo sobre su pueblo y su castigo vendrá prontamente. La otra visión es una olla hirviendo que viene del norte, versículo 13. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Yo le dije, veo una olla hirviendo que se vierte desde el norte. Esta segunda visión representa la palabra sobre la cual Dios vigilaba para ponerla por obra y daba a conocer el instrumento para cumplir esa palabra. Es una olla que está a punto de vaciarse y que destruirá hacia el sur, es decir, a Judá. Versículos 14 y 15. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá.
El norte era la ruta de las invasiones que vendrán a Judá, representando el castigo que vendría del norte por medio de Babilonia. El mal que vendría serán dificultades, desgracias o calamidades. El Señor enfatiza la magnitud de la calamidad que se avecina al referirse que convocará a todas las naciones del norte, y ellas vendrán y están a la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad era el lugar donde se administraba justicia. Estos ejércitos invasores impondrán su autoridad en la puerta de la ciudad. Entonces da la razón de ese desastre, versículo 16. A causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me abandonaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. La razón de la invasión de las naciones por el norte es que ellos amaron más la maldad que a Dios. Se dedicaron a las prácticas de la idolatría, dejaron de adorar al Dios verdadero, y esas prácticas estaban acompañadas de inmoralidad. Por eso viene el castigo, porque al alejarse de Dios, dejaron el único que les daba la razón de ser como nación. Y termina este capítulo primero de Jeremías con un mensaje de fortaleza y ánimo para que este joven profeta, resumiendo de esta manera su trabajo profético. Versículos 17 al 19. Miremos el versículo 17. Tú pues, ciñe tu cintura, levántate y háblales todo cuanto te mande. No te amedrentes delante de ellos, porque yo no te amedrenté en su presencia. Ceñirse era una costumbre de Oriente en el que la ropa suelta era sujetada con un cinto en la cintura. De esta manera quedaban las piernas libres para correr o para realizar algún tipo de trabajo. El Señor le dice que prepárese y sal a cumplir la orden, porque Dios le ha dado una orden y él debía cumplirla fielmente. Esto nos lleva a reflexionar que Dios nos da una orden y nosotros debemos cumplirla sin vacilación. Hay que ir, no esperar hasta que nos sintamos preparados para hacerlo o no. La preparación se da en el camino. Debía presentar con franqueza y sin temor el mensaje que Dios le diera. El texto nos indica que Jeremías tenía una timidez natural, pero que a pesar de la oposición, debía hacer su obra. Versículo 18. Porque yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Entonces Dios le dice que va a tener dificultades. Quizás su mensaje no será bien recibido, será puesto en prisión, será golpeado y perseguido, pero le dice el Señor: yo te haré fuerte como un poste de hierro, como un portón de bronce, como una ciudad amurallada. La fortaleza del profeta depende de Dios. El ánimo del profeta proviene de Dios. Dios es quien lo llama, Dios es quien le da el mensaje y Dios es quien lo acompaña y Dios es quien lo hace vencedor. Y terminamos este primer capítulo con el versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. A Jeremías se le advirtió que la realización de la obra de Dios incitaría la más acérrima oposición del enemigo. No debemos tener temor de enfrentar las dificultades que se nos presentan. Dios está a nuestro lado. Nada podrá impedirnos cumplir su obra, porque Dios está a nuestro lado. El mundo parece invencible y nos amenaza. No tengas temor, Dios está a nuestro lado. Esta es la seguridad que Dios quiere darte hoy. Confíe en Él, acepta su llamado y ocupa el lugar que Dios te ha asignado. Y termino con estas palabras de la señora Elena de White. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Libro Profetas y Reyes, página 393. Muchos siglos después Jesús vino como cordero en medio de lobos y la presencia del Señor siempre estuvo con él y lo protegió. Esto debe llenarnos de ánimo, porque el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el tiempo del fin. Apreciado amigo y hermano,
Dios también te ha llamado a realizar una tarea para Él. Te ha dado dones y te ha enviado a desarrollar esos dones sirviendo en la iglesia y al prójimo. Tendrás oposición de parte del enemigo de las almas, pero no tengas temor. Dios está a tu lado. Dios te guiará y Dios te salvará. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.